Bueno, buenos días. Estamos aquí nuevamente en esta versión virtual para acompañarlos desde la cátedra en una actividad que nos hemos planteado junto al equipo docente, que es bastante diferente a la que veníamos haciendo, pero que en realidad lo que tiene es por objetivo, de alguna forma, estar acompañándolos en este proceso de aprendizaje que es absolutamente nuevo para todos. Decirles simplemente que, bueno, que la clase de hoy va a ser un poco más corta y que tiene el objetivo fundamental de desarrollar un poco algunas ideas que van a ver ustedes en la actividad hoy, que tiene que ver fundamentalmente con la idea de la arquitectura durandiana, ¿no? Voy a compartir con ustedes un PowerPoint y luego, en definitiva, voy a cerrar la clase como hacemos siempre. La calidad del video es bastante mala, pero esto ya tiene que ver con la disminución de calidad que está teniendo Internet. Perdón. Me voy a dar de baja yo primero y luego les comparto la pantalla. Bien, bueno, como les decía, he titulado a esta clase en dos partes, si se quiere, tratando de acompañarlos en la idea del recorrido de el texto de Moneo, entonces explicando un poco el desarrollo que tiene la bibliografía que él va citando, por eso lo he titulado de Kaufman a Tafuri, el espacio de la ilustración, y luego digamos, una especie de brief sobre la institucionalización de la disciplina, es decir, dar cuenta de cómo Durán inicia un proceso que va a continuarse luego en la École de Beaux-Arts. Luego, a continuación, en distintos horarios como lo han pautado con los docentes, se van a revisar la primera actividad, se va a hacer un intercambio seguramente, y luego se va a presentar la segunda actividad planteada para hoy, que como les decía, es Jean-Nicolas Louis Durand. La arquitectura del iluminismo ha sido planteada como la arquitectura dotada de la capacidad de transmitir significados mediante las convenciones clásicas, e incluso, para decirlo con claridad, entre el clasicismo y los nuevos ideales revolucionarios. En lo sustancial, lo que importaba era sentirse antiguo, recoger un pasado que rompiera el binomio clasicismo-cristianismo, liberando al mundo antiguo de su envoltura mediante el ácido corrosivo de la ciencia. Esta arquitectura de escala monumental, de enormes dimensiones, se va a construir a partir de este momento en un ejercicio sobre los nuevos programas civiles de la modernidad. Museos, teatros, gimnasios, bolsas, aduanas, cementerios. Este laboratorio realizará propuestas que reflejarán las nuevas condiciones de vida y el espíritu de racionalidad y abstracción que caracterizará al neoclasicismo. Abajo el barroco y el rococó de los nobles, era el planteo, libertad, fraternidad e igualdad para todos los ciudadanos y para la nueva arquitectura. Los estudios sobre la arquitectura francesa de mediados del siglo XVIII han contribuido en gran medida a reformular las categorías, en parte excesivamente simplificadas,
que se debatían en la historia del arte con la etiqueta de neoclasicismo. Kaufman, de hecho, va a cambiar esa etiqueta calificando esta arquitectura en la era de la razón como una arquitectura autónoma y arquitectura revolucionaria. Esto también obviamente va a ser muy cuestionado por aquellas formas de ver que apelen en definitiva a la forma abstracta y a la filosofía, entendiendo también esta mirada sobre el espíritu de la época y el individualismo social. Los personajes que a continuación les presentamos han sido trabajados por distintos autores como los representantes de una hipotética arquitectura de la Ilustración. Ellos son Etienne Boulet, Jean-Louis Nicolas Durand, que será nuestro personaje de hoy, Claude Leduc y Jean-Jacques Lequet. La historia de la arquitectura se ha enriquecido con ellos, aquellos que también han profundizado la idea de los tipos arquitectónicos. Y este es el caso del texto que nos permite, en definitiva, revisar a Durand, que es el texto de Moneo que tenemos como fuente. Debemos pensar su prólogo al compendio de 1981 como una revisión histórica que se produce en ese momento bajo las ideas del posmodernismo. Moneo entiende la historia como una plataforma de conocimiento. Este arquitecto español, formado en la Politécnica de Madrid, define a los diferentes autores de la historia de la arquitectura como los tratados de hoy en día. Tal vez esto puede ser juzgado como un poco ecléctico, al considerar justamente la crítica de la arquitectura como un instrumento para interpretar y entender el proceso arquitectónico a lo largo de la historia. Este acento de transformar el material histórico en fuente de operatividad también va a ser muy puesto en cuestión. El conocimiento del método de Durand, como decíamos la vez pasada, le va a permitir a Moneo explicar a los alumnos cómo fue el proceso de abstracción y sistematización de la arquitectura en los inicios del siglo XIX. Esto para él es sumamente importante. Como planteamos la clase pasada, un aspecto fundamental del método es el hecho de que se puede describir por medio de un gráfico. El gráfico, en este caso, es mucho más que una mera ilustración. Para Durand, es la expresión de una arquitectura, es un concepto. Es por esto que el método comienza con líneas en lugar de representación de paredes, columnas. Las líneas constituyen los elementos fundamentales de la disciplina. Para Durand, los principios de la arquitectura se reducen primero a la conveniencia y economía, luego a la salubridad y comodidad, y por último a la simetría, regularidad y simplicidad. Esto lo hemos desarrollado un poco la clase pasada también. El interés de Emil Kaufmann por la arquitectura del tardío 700 aparece en sus primeros escritos. Doctorado en Viena en 1924 con la tesis sobre Leduc y la estética del neoclasicismo, sus artículos se publicaron rápidamente en revistas especializadas, siendo su libro De Leduc a Le Corbusier el que plantea la hipótesis de la relación existente entre los arquitectos de la Ilustración y la nueva arquitectura. La arquitectura de la Ilustración se publica en 1955 y es su obra póstuma. Va a ser, como veíamos la clase pasada, Emil Kaufmann, fiel representante de la Escuela de Viena, quien aísle los rasgos formales típicos del Renacimiento barroco para poder constatar a continuación cómo eran abandonados a lo largo del siglo XVII en pro de los ideales de la Ilustración.
Kaufman centró todo su esfuerzo en demostrar que los edificios de la Ilustración no eran compactos y unitarios, sino disgregados y autónomos. La obra de Kaufman parecía demostrar que lo moderno tenía un doble pédigree de unos 200 años de existencia. Al enfatizar los aspectos formales y espaciales de esta arquitectura, Kaufman intenta demostrar la continuidad histórica y para eso nos muestra la abstracción en la composición. Lo primero es dar cuenta de que el orden imperante es destronado por la jerarquía barroca, plantea Kaufman. Propone, en este sentido, utilizar el caso de Robert Morris, quien justamente utiliza como forma de composición un cubo. El edificio, dice Morris, que yo erigiría en ese lugar, se compone de 3 cubos. Al delinear la planta y el alzado de un edificio, hay que trazar primero el contorno. A partir de allí hay que regular las partes interiores. Es decir, el arquitecto recomienda el cubo no solo como un rasgo aislado, sino como un elemento generador de conjunto. Esto lo conecto también con el sistema de juguetes pedagógicos del suizo Froebel, que Frank Lloyd Wright explica en sus escritos como su manera, en definitiva, de contactarse por primera vez con las formas de la arquitectura. Le Corbusier también estudió con este método, apoyado por su padre, quien creía que la educación debía basarse en el contacto con la naturaleza, la curiosidad y la creatividad. Por otro lado, también Aldo Faney que no tenía una educación froebeliana, en cambio asistió a una escuela en Inglaterra cuyos métodos pedagógicos había heredado estas ideas principales del método Froebel. Esto tal vez nos ayude a poner en crisis la idea de la modernización solo a instancias de los nuevos materiales, de los procesos de industrialización y de las vanguardias. Sin lugar a dudas, Kaufman intenta convencernos de que los principios actuales evolucionan partiendo de los principios descubiertos en el siglo XVIII. Kaufman también va a tomar esta maison que en 1788 realiza Durán en París. Se trata de un edificio muy sencillo, pero refinado, en el que se abandona completo el esquema barroco. Hay simetría y unos cuantos rasgos tradicionales, pero el equilibrio en los espacios es elocuente. Cada habitación posee el tamaño no en función de la composición, sino de la finalidad, y en donde las comunicaciones interiores están cuidadosamente estudiadas. El método de composición de Durán parece, como lo veíamos la clase pasada, bastante mecánico. El uso ocasional de elementos clásicos puede llegarnos al punto de no poder ver sus deliberados intentos por lograr una nueva ordenación. Y en este sentido cito a Kaufman. En la era de la razón empezó una nueva época arquitectónica caracterizada por unos ideales compositivos y unas nuevas formas artísticas enteramente nuevas. Las generaciones siguientes no imitaron los grandes descubrimientos de los revolucionarios, pero tampoco los olvidaron por completo. Las investigaciones de Kaufman han animado a generaciones de nuevos estudiosos en arquitectura a trabajar sobre el periodo revolucionario. También aquellos que se detuvieron en la formación profesional dentro de las academias, luego de transformadas en escuelas. En este sentido, la práctica profesional fue puesta en foco como parte de la educación arquitectónica.
Los círculos de mecenazgo, la edición y publicación de nuevas fuentes de expresión, la transformación del gusto con sus correspondientes tensiones sociales y políticas. Por eso va a ser importante, en definitiva, que hagamos un recorrido por los historiadores que cita de alguna forma Moneo en su prólogo. Muchos de ellos no han sido traducidos al español, por eso en realidad no forman parte tampoco de nuestro material. Moneo obviamente cita a Wolfgang Hermann con su trabajo sobre Leduc de 1960, el trabajo de Rietveld de 1983, un historiador que está muy atento a develar nuevos significados a partir de la semiología que plantea en ese momento Bachelard con su idea de las poéticas del espacio. Luego, este otro autor que sí ha sido traducido al español y que en realidad resulta sumamente importante es Anthony Bidler, que en realidad entiende o redefine este original estudio en relación a la arquitectura y la sociedad durante el apasionante periodo que claramente alumbró la enciclopedia y la Revolución Francesa. En el espacio de la Ilustración va a desarrollar, por un lado, la teoría arquitectónica en Francia hacia finales del siglo XVIII, y por otro, en definitiva, va a examinar también, ya imbuido de las formas Foucaultianas, las ideas en realidad de algunas instituciones, como la fábrica, el hospital o la prisión, que examinan justamente la idea de poder en vinculación con la arquitectura y la sociedad. La segunda parte de su texto, Bidler lo dedicará a las teorías de interpretación histórica y justamente aborda esta primera serie un conjunto de estudiosos, Winkelmann, Saint-Montré y Quatremer de Pincy, quien justamente van a revelar distintas posturas historiográficas existentes en la época. Hitler en ese sentido va a repasar con Quatremer la idea de tipo, y a continuación lo pongo porque me parece importante también como parte en definitiva de esta clase. Dice, la inclusión de la idea de tipo en la teoría de la arquitectura, con su significado global de concepto forma, es particularmente un tipo edificatorio. Se formalizó por primera vez como parte de la cultura académica a finales del siglo XVIII. Y lo que plantea Bidler es que deriva de una combinación más o menos lógica de la idea de los orígenes enunciada por Loger y sintetizada en la cabaña primitiva como paradigma de estructura y de la noción de forma caracterizada en la tradición clásica. A principios de la década de 1780, esta combinación se expresa mediante la palabra tipo, la idea tipo entendida como figura simbólica y como ideal estético. El análisis que lleva adelante Bidler en interacción justamente entre la teoría y la práctica es clave para justamente este momento en el que los arquitectos se esforzaron por adaptar la belleza a los dictados de las necesidades sociales. Me parece importante en ese sentido el uso de los términos arquitectura visionaria, revolucionaria, para ver justamente cómo entra, digamos, cómo se contrapone con justamente en los inicios de la arquitectura moderna. Se largó a llover. El último autor que menciona Moneo
Stafuri. Las aportaciones al tema, en ese sentido, están planteados fundamentalmente en su trabajo sobre el simbolismo de la Ilustración en 1964 y su publicación en Teorías e Historias de la Arquitectura de 1968. En estos ha sostenido que el estatuto que la historia de la arquitectura había conseguido en la Edad del Humanismo entra en crisis en los siglos XVIII y XIX. Para Tafuri, la racionalización en planta y el manejo flexible del lenguaje de finales del siglo XVIII se produce justamente a partir de la matemática y la geometría. Y aquí hay un guiño particular hacia Kaufmann. Él sostiene que justamente estos ya no eran instrumentos de control, sino más bien elementos inherentes a la imaginación de la obra por parte del arquitecto. En Durán verá justamente la ruptura del objeto clásico, en base justamente al rechazo del simbolismo que realiza Durán, y en favor de una lógica combinatoria y compositiva basada en la geometría. La arquitectura, como veremos, por partes, es algo que continuaremos revisando en una estrecha relación con una visión utilitaria de la disciplina, que está inscrita obviamente en los tratados y apunta a la transmisibilidad del conocimiento de acuerdo a la práctica, a la teoría práctica. Serlio lo propuso en su tratado de 1537, Rondelet avanzó con el calibre de las piezas repetitivas en 1802, Durán lo estableció en su tratado de 1805 de 1805, que es este, y por último, en el 2014, armó para la Bienal de Venecia esta propensión al inventario y a la enumeración de las piezas normadas, ¿no? También apunta claramente a volver hacia las micronarrativas del fragmento. Claramente volvemos a Durán y a su ingenioso método gráfico de componer por partes. Ahora sí, una breve reseña de lo que significa justamente pasar de un sistema propuesto para dentro de la Escuela Politécnica para el estudio de los ingenieros, a un sistema en realidad que de alguna forma va a desarrollarse bajo otros formatos durante la École des Beaux-Arts. Como sostenía Kaufmann, los arquitectos del siglo XIX no olvidarán las ideas y el método de compositivo de Durán, que pasará a la École des Beaux-Arts de París y que obviamente portará al mundo con gran éxito entrado ya también el siglo XX. Fuera de toda duda que el movimiento moderno hereda estos componentes de abstracción formal que muchas veces se ocultan detrás de lenguajes historicistas. En la aparición de los conceptos elaborados en la École se estudia ya de manera mucho más directa la disposición de los espacios, el uso extremo de los conceptos de simetría y medidas, que terminan llevando a figuras simples cada vez en forma más abstracta. Julián Guadet va a ser el personaje, en definitiva, va a ingresar en 1853 a la Escuela de Bellas Artes, fue alumno de Antonio Luz, y en 1864 se va a distinguir como va a ganar el Gran Prix de Roma.
Hay una manera, claramente, en la que estos premios. Aquí vemos una imagen en donde arriba están justamente los estudiantes del curso trabajando en sus bancos como lo hacían también los pintores, pero ya fíjense en que en realidad estos cubículos están separados, con lo cual esto ya indica un cierto disciplinamiento y una forma claramente en donde cada uno tenía para realizar el ejercicio una determinada cantidad de horas y luego debían entregarlo. Abajo justamente lo que se ve es a los profesores juzgando esta competencia. Cualquier similitud con la realidad podemos continuar discutiéndolo, ¿no? Como sabemos en definitiva, y esto lo mostré en la clase pasada, Guadet va a ser parte de la presentación del concurso de la ópera junto con Charles Garnier. Me parece en ese sentido que en esta colaboración va a ser sumamente importante su cultura, la cultura del fragmento justamente, en la que él va a exponer parte de su curso, ¿no? Él sostiene que es necesario que cuando se componga uno esté enriquecido por conocimientos para poder funcionar la analogía de los más famosos modelos, dice. Es necesario que puedan decir, he aquí una sala que me gustaría estudiar según el carácter de los salones de Versailles, de las salas de los tribunales de justicia o del Louvre. Esta escalera debería ser similar al Palacio de Caserta o al Palacio Real de París. Este pabellón debería tener la amplitud de las muestras de la Plaza de la Concordia o la elegancia de los de la Cancillería en Roma. Podría multiplicar, dice, infinitamente ejemplos, pero es aquí suficiente para mostrar lo que son, según mi opinión, los elementos de composición. La función del diseño es, pues, la de asignar a los edificios y a sus partes una posición apropiada y una proporción exacta, una disposición conveniente y una ordenación agradable, de modo que toda la forma y figura de la construcción repose completamente en el mismo diseño. Y en este sentido vamos a ver cómo algunas de estas formas de componer van a, de alguna forma, obtener en el desarrollo de la escuela determinados términos, determinados vocabularios. Así entonces vamos a encontrar la idea de tableau, para determinar de alguna forma cada uno de los espacios, la idea de marche, la idea de que un edificio debe tener ritmo circulatorio, la idea también leída en corte, de que cada uno de los lugares debe tener su propio tableau. El tableau es el cielo raso, es decir, la determinación de determinadas características espaciales a partir justamente de estos tableaux, de estos cielos rasos que de alguna forma auguran un determinado carácter dentro de la arquitectura. Por supuesto, su trabajo más importante va a ser publicado posteriormente, elementos de la teoría de la arquitectura, y yo creo que de alguna forma este tratado va a volver sobre cuestiones que ya había planteado Durán. Dice, se compone con paredes, puertas, ventanas, pilares, columnas, bóvedas, cielorrasos, escaleras. Todos estos elementos los llamo elementos de la arquitectura. Después de estos elementos de arquitectura, veo lo que llamaré los elementos de composición.
La composición es la aplicación, es la reunión de las distintas partes. Y aquí un poco el ejemplo que les leía un poco, que se los voy a dejar para que lo tengan, en el que de alguna forma están planteadas algunas cuestiones de esta teoría, de estos elementos de teoría, ¿no? Aquí la síntesis, en realidad fundamentalmente en relación al tema de la enseñanza, fíjense, ¿no? He aquí el método lógico. Comenzar la enseñanza por los órdenes es la enseñanza de la imagen, y luego comenzar por la pared, que es la enseñanza de la realidad. Sintéticamente, para volver, la idea de composición, la importancia que tiene para Guadet las proporciones, es decir, todas estas cuestiones que hemos revisado también en relación a las medidas, y luego, por supuesto, la importancia del control sobre la ejecución. Este es el vocabulario también que aparece a partir justamente de reconocer estos términos, ¿no? La distribución, la composición, el partí, que no deja de ser una cuestión que se ha utilizado muchísimo en la Facultad de Arquitectura todavía, que es la idea de tener partido. Un edificio debe tener partido, debe tener estos tableaux, es decir, estos movimientos en el ajuste de los espacios en forma vertical, tiene que tener points, es decir, puntos, tiene que tener marcha, muy buena circulación, el poché, que es también una forma organizativa de los muros, y también algo que me olvidaba, que también tiene que tener transparencia. Fíjense en que acá ya finales del siglo XIX aparece la transparencia como un elemento importante para justamente establecer continuidad con el exterior. Esta es, de alguna forma, una de las grandes imágenes de la cantidad que pueden buscar incluso en internet respecto de los grandes PRIX. Estos, de alguna forma, son ejercicios que están colgados, que realizaban los alumnos, y que resulta muy interesante a los efectos justamente de verificar estas técnicas compositivas. Esto ya es al final, creo que es 1928, justamente en la entrega del premio Guadet. Pero dentro ya, digamos, continuamos dentro de la Escuela de Beaux-Arts, y justamente, fíjense, los alumnos esperando los resultados, la situación de corrección de los profesores. Claramente mantenemos en cierta forma algunos criterios todavía heredados de la École. Y por último, me parece importante esta imagen que posibilita la manera de pensar, tal vez gráficamente, cómo estos elementos compositivos, en definitiva estas poéticas que surgieron en el siglo XIX, van a continuar desarrollándose durante el siglo XX y van a justamente no salir, no brotar del aire, sino justamente de este siglo que justamente va a desarrollar y va a incorporar nuevas formas desde la idea de partido hasta la idea de sistema. Bien, espero que hayan podido acompañarme, que pueden volver obviamente sobre la clase, en ese sentido volver a preguntar, como hicieron la vez pasada con el foro. Utilicemos el Classroom como un elemento también de intercambio, y espero en realidad que puedan desarrollar la actividad de hoy en compañía de sus docentes, los cuales obviamente están absolutamente a disposición de ustedes. Un cariño especial para todos y a quedarse en casa.